Vamos a comenzar, seguimos en nuestro estudio de la carta de Efesios y estamos en el capítulo 5. Muy bien, sí. Estamos en el capítulo 5. ¿Alguien quiere? Y voy a hacer como un pequeño repaso otra vez. Pablo ya ha establecido que por medio de Cristo Dios ha formado una nueva comunidad, ¿no? Una nueva familia de la fe, que es la iglesia, compuesta por sus hijos adoptivos, como nos dijo Bennett en la canción, personas de distintos lugares, distintos trasfondos religiosos, que por la gracia de Dios han sido salvados por medio de la fe en Cristo. Y al comienzo del capítulo 4, donde vemos esta transición entre la parte de doctrina de esta carta a la parte práctica, Pablo dijo: les ruego que ustedes anden de una manera digna del llamamiento o vocación con que han sido llamados. Entonces, debido a este nuevo llamamiento e identidad que tenemos en Cristo, debido a que ahora somos parte de esta familia de Dios en Cristo, Él tiene expectativas para nosotros acerca de cómo debemos vivir. Entonces vimos también en el capítulo 4 que Pablo nos llama a preservar algo. ¿Qué nos llama a preservar? La unidad. La unidad del espíritu, ¿no? Viviendo ¿cómo? Con humildad, mansedumbre, paciencia, muy bien, y amor. Y también vimos que aquellos que están en Cristo han recibido dones espirituales del Espíritu Santo para servir a otros y edificar su iglesia. Y vimos también que Dios desea que crezcamos y maduremos en nuestra fe, ¿no? Y su plan de crecimiento para nosotros es esta familia, ¿no? Es la iglesia local, donde tenemos hermanos y hermanas a nuestro alrededor que están dispuestos a afilarnos, animarnos y también hablarnos la verdad en amor. Y Dios no quiere que permanezcamos como niños, ¿no? Quiere que maduremos en la fe, a la imagen de Cristo. Y la semana pasada, Scott habló acerca de esta nueva vida que tenemos en Cristo, una vida marcada por justicia y la santidad, ¿no? Como habló recién. Y la santidad quiere decir o significa ser apartado, o sea, ser radicalmente diferente a lo que nos rodea, ¿no? Pablo está diciendo que si estás en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador, tu vida debería verse radicalmente distinta a como eras antes de ser salvo, ¿no? Radicalmente distinta al mundo que te rodea. Entonces ya no vivís para vos mismo, sino para servir humildemente y sacrificialmente a Dios y a los demás. Y Pablo, vemos que él ha estado usando esta palabra andar para describir cómo debemos vivir la vida cristiana, ¿no? Vimos que debemos andar en unidad, también que no debemos andar como los gentiles, quienes viven para satisfacerse y complacerse a sí mismos. Y hoy Pablo nos va a exhortar con 3 características más de cómo debemos andar como sus hijos, como hijos de Dios. Debemos andar, primero, si quieren, están tomando notas, primero vamos a ver que debemos andar en amor. Vamos a ver que debemos andar como hijos de la luz. Y tercero, vamos a ver que debemos andar como sabios. Andar como sabios. Entonces, vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 7. Los primeros 7 versículos de Efesios 5. Y estos primeros 2 versículos debemos reconocerlos, porque son nuestros versículos de memoria para este mes. Vamos a leer todos juntos los primeros 2 versículos y yo voy a seguir leyendo hasta el versículo 7, ¿ok? Tenemos diferentes traducciones, pero si quieren como
imitarme o seguirme, pueden. Sean pues imitadores de Dios, como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Entonces, en estos primeros 7 versículos, Pablo está instruyendo a los efesios a andar en amor. Y debemos hacerlo ¿cómo? Dice, imitando a Dios. Imitar significa copiar o reproducir el comportamiento o las acciones de otra persona. Y desde pequeños, Pablo, ¿no?, ha usado este lenguaje del niño, del infante en la fe. Desde pequeños los bebés, los niños, imitan a sus padres de diferentes maneras. Martín me dijo la otra semana que Lilén está empezando a imitar las expresiones faciales y los sonidos de sus padres, ¿no? Porque pasa tiempo con ellos. Y Martín mismo es un gran ejemplo de qué es imitar, ¿no? Cuando pasa tiempo con alguien, ¿qué hace? Él observa los movimientos faciales, el tono de voz, las frases, los gestos, y después de poco tiempo ya está imitando a esa persona, ¿no? Ya imita a mí, imita a Scott, a Laureano, ¿no? Como hijos de Dios, Él quiere que hagamos lo mismo con nuestro Padre Celestial. Quiere que observemos su carácter, sus acciones, y que lo imitemos, ¿no? Y en este contexto vemos que ese amor se manifiesta especialmente a través del perdón y el servicio sacrificial. Si volvemos al capítulo 4, al final del capítulo 4, vemos que este amor que debemos imitar tiene que ver con el perdón. Pablo, al final del capítulo 4, dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, y acá escuchen, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Siguiente versículo: sean pues imitadores de Dios de esta manera, ¿no? Una de las principales formas en que debemos andar en amor como iglesia es ¿cómo? Perdonando a nuestros hermanos y hermanas, de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. ¿Qué es el perdón? El perdón implica soltar una ofensa y no guardar rencor contra alguien por lo que hizo, ¿no? Otro lugar que busqué lo define de esta manera. Dice, una decisión de no guardar resentimiento hacia otra persona a pesar de lo que ella te haya hecho. Entonces, la pregunta que leyendo este texto debería ser: ¿cómo perdonó Dios a estos efesios y cómo nos perdona a nosotros? ¿Qué dice en el texto? ¿No? Nos perdona liberándonos del castigo y del juicio que nuestro pecado merecía, porque Jesús, ¿qué hizo? Lo recibió voluntariamente en la cruz, este castigo. O sea, la justa ira de Dios contra el pecado cayó sobre Él en vez de nosotros. Cantamos esto al principio, ¿no? Este glorioso intercambio. En vez de recibir este castigo nosotros, fue derramado sobre Cristo. Entonces, en esta nueva comunidad y familia que Dios había establecido, ¿no?, la iglesia, compuesta por, vimos, judíos y gentiles, era inevitable que hubiera diferencias y ofensas, ¿no?
Recordamos que vimos que Pablo en el capítulo 4 hablaba de cómo nosotros somos niños espirituales, ¿no? Que necesitamos crecer y madurar en la fe. Y a veces ellos y a veces nosotros vamos a actuar como niños. Así que es probable que nosotros a veces tengamos que perdonar a nuestros hermanos y hermanas. Y Pablo está diciendo que como hijos amados debemos procurar imitar a nuestro Padre, ¿no? Porque Él nos perdonó primero en Cristo, nosotros de la misma manera tenemos que imitar esto. El perdón, ¿no? ¿Es fácil o difícil? Es difícil, ¿no? Por tanto, Pablo, como Jesús, dejan claro que aquellos que aman mucho son los que han sido perdonados mucho. Jesús dijo esto, escuchen esto. Jesús dijo, a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Qué está diciendo Jesús? En el contexto, Jesús está con los fariseos, los líderes religiosos, y hay un gran acto de amor. Hay una mujer pecadora que se acerca a Jesús y lo unge con un perfume muy costoso, ¿no? Y ellos están como, ¿cómo vas a permitir esto? O sea, si vos sabés quién es esta mujer, no vas a permitir que haga esto, ¿no? Y Jesús lo vio de otra manera, ¿no? Jesús vio que ella hizo esto. ¿Por qué? Porque ella había reconocido que Jesús le había perdonado mucho por todas sus ofensas, ¿no? Y este acto de amor fue una expresión de gratitud hacia Cristo porque le había perdonado. Entonces, aquellos que nunca han sido perdonados por Dios por medio de la fe en Jesús no van a amar y perdonar de la misma manera, ¿no? Ella perdonó, ¿por qué? Porque ella había sido perdonado y ella quería amar y perdonar de la misma manera. Y si lo pensamos, uno no puede dar lo que uno no tiene, ¿no? Entonces, si alguien no ha recibido este perdón, ¿cómo van a poder perdonar a su hermano cuando haya una ofensa? Entonces, la pregunta que viene a la mente es, ¿has recibido el perdón de Dios por tu pecado en Jesús? Y si no lo has hecho, hacelo hoy, ¿no? ¿Por qué seguís esperando? Si tenés este regalo que Dios está ofreciéndote, que es el perdón, que es una relación con Él, que es la vida eterna, ¿por qué vas a postergar eso? Y para aquellos que sí lo han recibido, para los que sí están en Cristo, la pregunta que tenemos que preguntarnos es, ¿hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar? ¿Un familiar? ¿O incluso a alguien en este mismo lugar, un hermano? ¿No? Si vamos a vivir como hijos de Dios, si vamos a vivir como una familia unida, debemos imitar a Dios de esta manera. Entonces vemos acá claramente que el amor en el que debemos andar es un amor que perdona, un amor que fue demostrado perfectamente por Cristo a través de su sacrificio en la cruz. ¿No? Vimos eso en el versículo 2. Esto nos recuerda que no hay perdón sin ¿qué? Sin sacrificio. El perdón siempre implica absorber un costo en lugar de exigir que el otro pague, ¿verdad? El perdón de Dios hacia nosotros le costó la vida de su Hijo. Como dice el versículo 2, si estás siguiendo en tu Biblia, Cristo se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y eso nos hace pensar, ¿no?, que uno de los cambios más grandes que ocurre cuando alguien se convierte en cristiano es que cambia a quien desea agradar, ¿no? En lugar de vivir para agradarte a vos mismo y hacer que todo gire alrededor tuyo, ahora querés agradar ¿a quién? A Dios. Querés que tu vida sea un aroma agradable delante de Él, ¿no? Lo vemos también en la vida de nuestros hijos con sus padres.
No, ayer tuvimos un cumpleaños acá de alguien y Sion, había otra nena chiquita de su edad y se acercó a nosotros y le decía, be nice, que es, sé amable. Pero en realidad lo que él quería decirme es, mira papá, estoy siendo amable, ¿no? Él quería que no mire, que lo aplaude, ¿no? Él quería que su vida me agradara, no sé si se dice así, ¿no? De la misma manera, nosotros debemos vivir de esta manera, imitando a Dios, diciendo, mira papá, estoy viendo como vos querés, ¿no? Nosotros de la misma manera tenemos que imitar este carácter de Dios, ¿no? Perdonando y amando a otros en este contexto que es la iglesia. Hay un salmo, el Salmo 133, que dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Lo voy a leer otra vez. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. A Dios le agrada cuando hay unidad entre nosotros. Pero esa unidad solo puede existir si estamos dispuestos a perdonarnos unos a otros y a servirnos sacrificialmente como Cristo. Ahora vamos a seguir con los versículos 3 al 7 y vamos a ver un contraste claro. Vemos, ¿no?, en estos primeros versículos que Dios valora el amor y el mundo valora la lujuria. Un sustituto barato. El mundo toma algo bueno que Dios creó y lo distorsiona, convirtiéndolo en algo que deshonra a Dios, ¿no? Vemos, si seguimos leyendo, inmoralidad, impureza y avaricia, siendo deseo excesivo o codicia. Es querer algo que yo no tengo. Y estas palabras se refieren a toda clase de pecado sexual, ¿no? Pero, quiero ser claro, Dios ama el sexo. Dios no lo odia. Él lo creó. Es bueno. Pero es bueno cuando se usa dentro del contexto para el cual fue creado. Entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Entonces vemos acá con mucha claridad que a Dios le importa cómo usamos nuestros cuerpos. Escuchen esto, en 1 Corintios 6, Pablo está escribiendo a otra iglesia, la iglesia en Corinto, y dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? ¿Quién nos compró? Cristo. Pagó nuestra deuda en la cruz. Por tanto, dice, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, como hijos de Dios, a Él le importa cómo usamos nuestros cuerpos. Y estos versículos también nos recuerdan de otra realidad espiritual, de que si nos hemos arrepentido y creído en Cristo como Señor y Salvador, Él vive en nosotros, ¿no?, por medio del Espíritu Santo. Entonces leímos, ¿no?, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él vive en mí. Entonces, ¿cómo voy a seguir practicando cosas que no le agradan? ¿No? Cristo nos compró en la cruz y ahora, como nuestro buen maestro y pastor, como cantamos al principio, nos llama a usar nuestros cuerpos para glorificarlo, no para pecar, ¿no? En vez de ser instrumentos de pecado, ahora se convierten en instrumentos de justicia, para hacer estas buenas obras que vimos en el capítulo 2, que Él creó para nosotros desde el principio. Y quiero pensar en una aplicación para nosotros, ¿no? A veces, dentro de la iglesia, en el contexto de la iglesia, vemos, ¿no?, que hay pecado sexual, ¿no? Pero a veces, como
pensamos para algunos de nosotros, bueno, no estoy haciendo eso, no estoy viviendo de esa manera, amo a mi esposa, entonces, ¿cómo se aplica a mi vida? Estaba investigando un poco y leí un estudio, y este estudio reciente, hace un par de años, encontró que el 54% de los cristianos practicantes y profesantes admiten consumir pornografía. Eso incluye 75% de los hombres cristianos y 40% de las mujeres cristianas. Entonces, esta claramente no es la manera en que Dios quiere que vivan sus hijos, ¿no? Está diciendo Pablo, debemos huir de estas tentaciones. En el versículo 3, ¿qué dice Pablo? Estas cosas ni siquiera deberían mencionarse entre los cristianos. O sea, deberíamos estar tan alejados de estas prácticas que nadie siquiera sospeche que participamos en ellas. Entonces, si hoy te encontrás viviendo en el pecado sexual, Dios te está llamando al arrepentimiento y a usar tu cuerpo como instrumento de justicia y no de pecado. Y si el pecado sexual en este momento no es una lucha para vos, gloria a Dios, pero no bajes la guardia, porque la Biblia dice claramente que tenemos un enemigo que ¿qué quiere hacer? Destruirnos, devorarnos, va a tentarnos, ¿no? Otra aplicación para nosotros, los que somos papás, es que esto debe despertarnos como padres, ¿no? La edad promedio de la exposición a la pornografía sigue bajando cada vez más. Se dice que entre los 8 a 11 años ahora los chicos están siendo expuestos a la pornografía. Así que, padres, tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? De proteger el corazón de nuestros hijos, ¿no? Tenemos que prestar atención a lo que están consumiendo, ¿no? Poniendo límites, restringiendo el acceso. Tenemos que también prestar atención a quiénes son sus amigos, ¿no? Porque tal vez nosotros sí estamos prestando atención, pero los papás de nuestros amigos no lo sabemos. El versículo 4 también nos muestra que Dios sí le importa cómo usamos nuestro cuerpo, pero no solamente nuestro cuerpo, sino también la boca. Dice en el versículo 4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, ¿no? Jesús en su ministerio dejó en claro que nuestras palabras son el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Sale, ¿no? Él dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que llena nuestra mente y nuestro corazón nos afecta y nos moldea, aunque no siempre nos damos cuenta. Entonces una aplicación para nosotros, tenemos que tener cuidado con lo que consumimos. En la semana, ¿qué contenido consumís? ¿Qué películas o series mirás? ¿Qué música escuchás? ¿Qué dice la letra? Y no estoy acá para decirte que puedes mirar esto y no esto, no es la idea. Pero sí deberíamos preguntarnos, ¿este contenido honra a Dios? ¿Es noble? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es admirable? ¿Excelente? ¿Es digno de alabanza? Si Jesús estuviera acá al lado mío, ¿miraría esto? ¿No? Pablo escribe en Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces tenemos que prestar atención a lo que estamos consumiendo. Hubo veces cuando Alisa y yo, ¿no?, estamos mirando una película, una serie y decidimos apagarla. Y también otras veces cuando deberíamos haberlo apagado y no lo hicimos. Pero si estás en Cristo, Él te ha dado el Espíritu Santo, ¿no?, para ayudarte y a guiarte en estas situaciones. Entonces tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar atención a las cosas que consumimos y también decimos, ¿no? Nuestras palabras están marcadas por cosas inapropiadas o, como dice Pablo, por acciones de gracias.
¿no? Otros van a notar, ¿no?, que somos seguidores de Cristo por la forma de hablar, ¿no? ¿Hablamos de cosas que no honran a Dios? ¿O nuestra vida está marcada por darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado? Y acá nos va a dar una advertencia solemne en el versículo 5. Pablo dice, ¿quién lo quiere leer el versículo 5? La que dice, porque con certeza ustedes saben esto. Sí. Dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿No? Una advertencia fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que no está diciendo? No está diciendo que un cristiano puede perder su salvación si cae en estos pecados. No, más bien está diciendo que personas que viven de esta manera habitualmente, sin arrepentimiento, evidencian un corazón que no ha sido transformado por Cristo, ¿no? Por sus frutos se conocerán. Como hablamos antes, debería haber una diferencia visible entre cómo vive el cristiano y cómo vive el mundo, ¿no? ¿Es perfecto el cristiano? No, de ninguna manera. Pero la vida cristiana debería caracterizarse, como vemos en el texto, por la pureza sexual y por palabras que edifican, no por palabras que destruyen. Y Pablo acá, si seguimos leyendo en el versículo 6, nos advierte que el mundo va a intentar atraernos hacia todas estas cosas que deshonran a Dios. Dice que nadie los engañe. Más abajo, no participes con ellos. ¿Por qué? Porque ellos serán juzgados por su desobediencia. Entonces, no corresponde. ¿Sí? Este comportamiento se va a castigar, va a ser juzgado por Dios. ¿Cómo vamos a participar de estas cosas? Nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo, podemos vivir en paz a pesar de esta verdad. ¿Por qué? Romanos 8:1 dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿no? ¿Voy a pecar a veces? Sí, voy a pecar. Pero estoy en Cristo y por eso mi castigo cayó sobre Él, ¿no? Ya no hay condenación, sino libertad, ¿no? Y ahora está diciendo que ahora que estás libre, deberías vivir como mi hijo. Y esto es cómo se comporta mi hijo. Debemos andar en amor, dice Pablo. Y ahora veremos que también debemos andar como hijos de luz. Vamos a seguir leyendo versículos 8 al 14. Entonces vimos, ¿no?, andar en el amor y ahora vemos andar como hijos de luz. Versículo 8 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desmascárenlas. Ahí está. Me perdí. Ahí está. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Versículo 13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. 14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces Pablo, ¿no?, que es el capo de los contrastes, nos presenta otro acá, luz y tinieblas, ¿no? Fíjense un detalle interesante, no dice que los efesios vivían en tinieblas, sino que eran tinieblas. No era solamente que su entorno estaba oscuro, ellos eran malvados. Esto es cierto de todos los que no confían en Cristo, ¿no?
y también era cierto de nosotros antes de creer en Él. Estábamos ciegos a la verdad acerca de nuestro pecado, acerca del juicio venidero, ¿no? Y acerca de la verdad de Cristo y su sacrificio por nosotros. No podíamos ver que estábamos perdidos, ¿no? Que estábamos como una oveja sin pastor. Pero, ¿qué dice el versículo 8? Ahora somos luz en el Señor, ¿no? Entonces, vemos un cambio de tinieblas a hijos de la luz. ¿Y qué representa la luz? La luz representa la verdad, la justicia y también la salvación, ¿no? Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, ¿qué hace? Él revela a Dios, revela la verdad y nos rescata de la oscuridad espiritual. Las tinieblas, ¿qué representan? ¿Qué representan las tinieblas? Como estar alejado de la voluntad de Dios. Exactamente, representan el pecado, esta separación de Dios y también esta ceguera espiritual. Y creo que necesitamos reconocer que esta clase de vida no describe solamente a personas adictas a las drogas, violentas o ladronas, ¿no? Describe a cualquier persona que se sienta en el trono de su propia vida, ¿no? Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿no? Y seguir a Jesús implica confiar en Él y obedecerle. Significa que Él es el rey de mi vida, no yo. Significa que ir donde Él dice que vayamos, hacer lo que Él nos dice que hagamos y dejar de hacer también las cosas que tenemos que dejar. Entonces, esto es como un hijo que escucha la voz de su padre. Es como una oveja que escucha y sigue a su pastor. Pablo está diciendo que si hemos sido salvados por medio de la fe en Jesús, ahora somos hijos de Dios. Entonces debemos vivir de una manera que refleje esa verdad. Anden, dice el versículo 8, como hijos de luz. Cuando seguimos a Jesús, cuando permanecemos en Él, cuando nos mantenemos cerca de Él por medio de su palabra, aplicándola a nuestras vidas, hablando con Él, ¿no? Diariamente, orando, ¿qué vamos a ver en nuestras vidas? Fruto. Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y que si permanecemos en Él, llevaremos ¿qué? Mucho fruto. Esto encontramos en Juan 15, si quieren buscarlo después. Así como una planta, ¿no? Vemos acá con esta ilustración como una planta expuesta a la luz. ¿Qué vas a ver? ¿Qué va a producir? Fruto, ¿no? Jesús también produce fruto en nosotros mientras caminamos con Él en obediencia. ¿Fruto de qué? ¿Qué vemos en el texto, en el versículo 9? ¿Qué tipo de fruto? ¿Fruto bueno o malo? Bondad, justicia y verdad. Entonces, mientras más tiempo pasamos con Jesús, más nos transforma para ser y vivir como Él. Y el versículo 10 nos dice que debemos examinar cómo vivimos, ¿no? ¿Qué tipo de fruto hay en mi vida? ¿Hay evidencia que yo paso tiempo con Jesús? Debemos discernir, ¿no? Entre lo que Dios define como bueno y malo para poder vivir una vida que le agrade. Para no participar, como dice, en las obras estériles de las tinieblas. Pregunta, entonces, ¿cómo discernimos qué agrada a Dios y qué no? En tu vida, ¿cómo sabes si esto sí va a agradar a Dios y esto no? Pregunta. Por la palabra misma también y bueno, el trabajo del Espíritu Santo acompaña a indicarnos. Exactamente, ¿no? Él ha revelado su plan para nosotros, su voluntad para nosotros, ¿no? Hemos visto
que la luz o la verdad produce buen fruto en nuestra vida cuando vivimos conforme a ella. Entonces, si no pasamos tiempo acá, ¿cómo vamos a saber qué hacer y qué no? Pero quiero que vemos otra cosa también que hace la luz. Expone las obras hechas en secreto, dice acá. Entonces, no solamente produce fruto en nosotros, sino también expone lo malo. Expone el pecado. O sea, lo llamas por lo que es. Hablas contra el pecado. ¿No? Vimos esto en la vida de Jesús, ¿no? Cuando Él expuso la hipocresía en la vida de los líderes religiosos, los fariseos. ¿No? Para toda la sociedad ellos parecían justos, ¿no? Los más santos de la sociedad. Pero ¿qué veía Jesús? Sus corazones. Y aunque no creo que el punto sea andar señalando hipócritamente los pecados de otros, sí debemos estar dispuestos a llamar pecado al pecado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tu jefe te dice que hagas trampa o que mientas, como hijo de luz, ¿qué vas a hacer? Cuando tus amigos te invitan al asado, todos tomaron de más y te están presionando, che, vení, toma uno más. ¿Qué vas a decir como hijo de luz? Los hijos de luz, ¿qué hacen? ¿Qué hace una luz? Brilla, ¿no? Hace lo correcto, ¿no? Y vemos acá que por la gracia de Dios, Él usa esto en la vida de otros, ¿no? Cuando la oscuridad es expuesta, ayuda a la persona a ver ¿qué? Su pecado, su necesidad de Dios. Recuerdo escuchar el testimonio de un líder de nuestra iglesia en Estados Unidos, y él contaba que, bueno, él estaba en la universidad y no estaba siguiendo al Señor, y una noche se quedó hasta el cierre de un boliche, ¿no? Cuando terminó la fiesta, ¿y qué hicieron? Encendieron las luces y su perspectiva cambió. Pudo ver toda la suciedad, las bebidas derramadas en el piso, las personas tambaleándose, cientos de vasos tirados por todos lados, un desastre, ¿no? Lo que no podía ver en la oscuridad, ahora podía ver claramente, ¿no? Entonces Dios usó ese momento para mostrarle que estaba perdido, ¿no? Que necesitaba a Jesús. Entonces la exposición de su pecado fue una bendición. ¿Por qué? Porque lo llevó a la luz, donde encontró a Cristo y el perdón. Y mientras vivimos como hijos de luz, Dios también puede usar nuestro testimonio para exponer el pecado y bendecir a otros y guiarlos a la salvación en Cristo. Obviamente no es nuestro trabajo convencer a alguien de su pecado, eso hace el Espíritu Santo, pero sí, viviendo como hijos de luz puede ser de testimonio para otra persona, para que vean, che, si yo estoy haciendo lo que no debería, él está viviendo de otra manera, ¿por qué? ¿No? Y ahí estás plantando semillas en el corazón de la persona para querer saber más. Vemos ahora que Pablo termina esta sección con lo que muchos creen que es no se sabe bien, pero muchos creen que era un himno de la iglesia primitiva, ¿no? O sea, una canción que cantaban los domingos como nosotros, que dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es un recordatorio de que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y la verdad del Evangelio, ¿no? La muerte de Jesús pagando el precio por nuestros pecados y su resurrección venciendo la muerte brilló sobre nosotros, ¿no? ¿Y qué hizo Él? Él nos dio vida juntamente con Cristo por medio de la fe en Él. Y su Espíritu, como dijo recién Martín, ahora vive en nosotros, brillando a través de nosotros para que otros también puedan ver y encontrar nueva vida en Él. Entonces ahora estamos llegando a la última sección, versículo 15, y hemos visto hasta ahora que hemos sido llamados a andar en amor,
Después, andar como hijos de luz. Y ahora vamos a ver que también somos llamados a andar como sabios. Muy bien. Vamos a leer versículos 15 a 20. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual haya disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre. En esta sección Pablo deja en claro que los cristianos deben vivir como sabios y no como necios o insensatos. Y esto tiene que ver con la manera en que vivimos, ¿no? Ya vimos que debemos vivir como con amor, debemos andar en el amor, ¿no? Y también hijos de luz. La sabiduría de la que Pablo habla no se refiere simplemente a saber qué hacer, sino a ponerlo en práctica, ¿no? De hecho, esto es precisamente la definición de la sabiduría. Es conocimiento aplicado, ¿no? No es solamente tener información, sino saber cómo usarla correctamente, ¿no? Uno puede tener mucho conocimiento de algo, ¿no? Puede tener todas las respuestas correctas y aún así ser un necio. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Por eso dice, tengan cuidado cómo andan, ¿no? La pregunta que viene a mi mente es, ¿con qué cosas solemos tener cuidado en la vida? ¿Con qué cosas solemos tener cuidado en la vida? Con las cosas que consideramos valiosas e importantes. ¿No? Si un millonario te prestara un auto valuado en cientos de miles de dólares y te pidiera que se lo llevaras hasta Buenos Aires, ¿cómo lo manejarías? Probablemente con un temor sano y prestando muchísima atención. ¿Por qué? Porque entendés el valor que tiene. No es una tarea seria, no es como cualquier cosa. Entonces Pablo quiere que veamos que nuestra vida cristiana es algo que debemos tomar seriamente. No es algo en lo que pienso solamente los domingos, sino algo que debería influenciar mis pensamientos, actitudes y acciones todos los días de la semana. Y luego Pablo nos da dos maneras prácticas de cómo podemos vivir sabiamente. Versículo 16, ¿qué dice? Aprovechando, ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿cómo vivimos sabiamente? Usando bien nuestro tiempo, ¿no? El tiempo es uno de los recursos, o el recurso más valioso que tenemos. Si no tenemos tiempo, no tenemos vida, no tenemos nada. Y es algo que nunca podemos recuperar, ¿no? Hay algo profundo dentro de todos nosotros que desea que nuestra vida tenga propósito y significado. Y Pablo quiere recordarnos que vivir como luz, vivir en amor y vivir sirviendo sacrificialmente a Dios y a los demás es una vida llena de propósito. Una vida donde encontramos verdadero significado y gozo. Entonces, pregunta, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Estamos buscando glorificar a Dios en nuestro trabajo? ¿Estamos señalando a nuestros compañeros hacia Cristo? ¿Estamos tomando tiempo en la semana para instruir y guiar a nuestros hijos, enseñándoles quién es Jesús, cómo conocerlo y cómo seguirlo? ¿Pueden verlo en nuestras propias vidas? ¿Estamos pasando tiempo con Jesús durante la semana por medio de la lectura bíblica y la oración? ¿No? Una vida sabia es una que administra bien el tiempo, los talentos, los recursos que Dios nos ha dado para su gloria. Y acá llegamos a la segunda manera de vivir sabiamente, que dice, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Pablo está diciendo que las personas sabias no viven para hacer lo que ellas quieren, ¿no? Ni para cumplir sus propios deseos, sino para hacer lo que Dios quiere.
y quiero aclarar algo acá. Cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, es importante entender que existe una voluntad general y una voluntad particular. ¿Qué quiero decir con esto? Dios revela su voluntad general, ¿dónde? En la Biblia, ¿no? Como en este mismo pasaje, nos comunica cómo quiere que vivamos, ¿no? Eso es su voluntad para nosotros. Pero la voluntad particular de Dios, como por ejemplo, con quién casarte específicamente, qué carrera elegir o cuántos hijos tener, no aparece explícitamente en la Biblia. No, la Biblia no dice, Kyle, tenés que casarte con Alisa, pero sí me dice qué clase de mujer debo buscar. Una mujer que ame y siga a Dios, una mujer piadosa, sabia, humilde, confiable. Por eso, ¿no? Vemos acá claramente, bueno, Dios me contestó esa oración. Pero lo que quiero decir es, por eso es imposible vivir sabiamente separados de la fuente de la sabiduría, Dios y su palabra. Entonces una buena pregunta para nosotros es, ¿estoy buscando hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida? ¿O solamente esta parte de mi vida y esta parte sigo reinando? O sea, yo estoy en el trono con esta parte de mi vida. ¿Hay algo que Dios quiere que dejes de hacer? ¿Hay algo que Él quiere que empieces a hacer? ¿Cuáles serían? Puedes escribir eso y meditarlo en la semana. ¿Hay algo que necesito dejar de hacer si voy a seguir viviendo, andando en amor, viviendo como hijo de luz? Finalmente vemos que si vamos a vivir en amor, si vamos a vivir como hijos de luz y vivir sabiamente, solamente va a ser posible por medio del poder y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. El versículo 18, ¿alguien lo quiere leer? Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Bien. Primero, ¿qué es lo que Pablo no está diciendo? No está diciendo que tomar alcohol sea pecado. No está diciendo que un cristiano no pueda tomar vino. Pero sí está diciendo que no debemos, ¿qué? Emborracharnos. Porque al hacer esto, perdemos el dominio propio. Y eso muchas veces conduce ¿a qué? A más pecado. Entonces Pablo quiere también que veamos una conexión acá. Cuando alguien ha estado tomando demasiado, solemos decir que está ¿qué? Bajo la influencia, ¿no? De manera similar, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, significa que está bajo la influencia del Espíritu. Es decir, está permitiendo que el Espíritu lo guíe y dirija. Entonces, si vamos a vivir conforme a la sabiduría de Dios, solo podemos hacerlo bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Los que han confiado en Cristo como Señor y Salvador. Alguien que no se ha arrepentido y confiado en Él, alguien que no ha tomado la decisión de rendirse ante Él y decir, sí, te necesito, confío en vos, no tiene el Espíritu Santo, no tiene esta guía, ¿no? Entonces, si no has hecho eso, eso sería tu primer paso. Y de ese momento en adelante es empezar a vivir la vida cristiana, ¿no? Vos ya tenés la guía dentro de tu corazón y ahora Él te va a ayudar a vivir una vida que le agrade a Dios. Bien. Una cosa más que tengo que aclarar con este versículo es que Pablo no quiere decir que alguien lleno del Espíritu pierde el control como una persona borracha. No está haciendo esa conexión. De hecho, si nosotros recordamos, ¿no? Hay un pasaje en Gálatas que habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, piedad, mansedumbre y dominio propio. Entonces, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no ha perdido el control. Más bien se ha rendido a la dirección del Espíritu en lugar de seguir sus propios deseos pecaminosos.
Entonces, cuando vivimos una vida llena del Espíritu, entonces haremos lo que describen los versículos finales, ¿no? Una vida baja la dirección del Espíritu, ¿cómo se ve? Seguimos leyendo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Entonces, ¿qué vemos acá? La vida en el Espíritu se vive en comunidad, hablándonos, dice, unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales. Aunque sí hay un beneficio personal cuando cantamos juntos, Pablo quiere que veamos que también tiene una dimensión horizontal, no es solamente para nosotros. Dios es el objeto de nuestra adoración, pero nuestro cantar también anima, fortaleza y enseña a quienes están a nuestro alrededor. Tiene un propósito, no es solamente para mí mismo. Nuestro cantar fomenta, ¿qué? La comunión y nos ayuda a crecer en nuestro conocimiento y amor por Dios. También vemos que vivir una vida llena del Espíritu también resulta, versículo 19, alabar con su corazón al Señor. Alabar con su corazón al Señor. Entonces, pregunta, ¿cuándo cantamos? ¿Lo hacemos realmente desde el corazón para el Señor? ¿O se ha convertido a una especie de karaoke cristiano? ¿Qué estamos haciendo? Dios quiere que sea algo que salga del corazón, que lo hagamos con el corazón, no como, bueno, sí, la Biblia dice que tenemos que cantar, entonces vamos a cantar y bueno, no tiene sentido. Dios ve el corazón, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando o no? Para preguntarnos, para meditar. Finalmente vemos que la vida guiada por el Espíritu es una vida marcada por la gratitud continua hacia Dios. ¿Qué dice? Den siempre gracias por todo, en el nombre, por todo. ¿Das gracias a Dios por todo? Cuando un tipo pasa y te roba toda la plata, ¿das gracias a Dios por eso? Cuando alguien te habla mal, gracias Dios. ¿Qué dice el versículo? Den siempre gracias por todo. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, sabemos que, como dicen Romanos, Él está usando todas las cosas para nuestro bien, ¿no? Él está usando aún las cosas malas para moldearnos a la imagen de Cristo. Entonces, vamos a terminar acá. Recorrimos un montón, mucho contenido, 20 versículos, pero mi oración es que Dios haya tocado tu corazón con algo específico para aplicar. No sé si hay preguntas o algo. Si no, vamos a terminar acá, pero si alguien tiene una pregunta, también podemos contestar. Si no, sigamos pensando, y si tenés la pregunta después, podemos charlarlo después. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta exhortación de Pablo de andar en el amor, de andar como hijos de luz y también andar como sabios. Como hemos visto, esta tarea es imposible sin vos, sin tu poder en nosotros. No podemos amar sacrificialmente, no podemos perdonar como vos sin tu poder obrando en nosotros. Entonces te pedimos que en esta semana podamos tener comunión con vos, que podamos ser como esos pámpanos que están conectados a la vid, donde sí vamos a ver fruto en nuestras vidas porque tú estás produciéndolo. Vemos claramente que te necesitamos, vemos en la semana que no siempre hablamos con amor, no siempre tratamos a los demás con mansedumbre, con humildad, con paciencia. Entonces te pedimos que nos perdones y te damos gracias porque, como leímos en esta mañana, tenemos este ejemplo perfecto del perdón, Cristo yendo a la cruz por nosotros, donde sí tomó nuestro pecado, nuestra condena en amor por nosotros, para que podamos conocerte, para que podamos, como dice Pablo, andar con vos en el día a día.
Gracias por cada persona y también por las personas que no pudieron llegar. Oramos para que estés cuidando a cada uno y te pedimos que nos ayudes a hacer sal y luz en este barrio en esta semana. Te amamos y en el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén.